Ese día debía ser el más feliz de su vida, el día donde mi hijo Sebastián finalmente se casaba con la mujer que amaba, y yo, como cualquier madre, había soñado con ese momento durante años, imaginando cómo me sentiría viéndolo de traje esperando en el altar, cómo lloraría de emoción durante los votos, cómo bailaríamos juntos durante la recepción. Pero nunca imaginé que terminaría siendo la persona que todos miraban con desprecio, la madre que tuvo que hacer lo impensable, lo que ninguna madre debería tener que hacer en la boda de su hijo, y ahora, años después, finalmente tengo el coraje de contar lo que realmente pasó ese día. Mi nombre es Patricia, tengo 57 años, y Sebastián es mi único hijo. Lo crié sola desde que tenía 8 años cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, dejándome viuda con un niño pequeño y apenas suficiente dinero para sobrevivir mes a mes. No voy a pretender que fue fácil. Hubo años donde trabajé 2 empleos, turnos dobles en el hospital donde era enfermera y luego limpiando oficinas por las noches, todo para asegurarme de que Sebastián tuviera lo que necesitaba. No lujos, pero sí estabilidad, educación, amor incondicional. Sebastián y yo siempre fuimos cercanos, demasiado cercanos según algunas personas que decían que lo estaba sofocando, que no le daba espacio para crecer como hombre independiente, pero yo solo veía a mi hijo, al niño que lloró en mis brazos cuando su padre murió, al adolescente que me abrazaba cada noche antes de dormir diciéndome que me amaba, al joven que llamaba todos los días cuando se fue a la universidad aunque sus amigos se burlaran. Cuando conoció a Valentina hace 3 años, yo estaba genuinamente feliz por él. Ella parecía perfecta en todos los sentidos, hermosa, educada, de buena familia, trabajaba como abogada en una firma prestigiosa, y lo más importante, parecía hacerlo feliz de maneras que yo nunca podría. Al principio nuestra relación era cordial. Valentina me invitaba a almuerzos con ellos, me incluía en planes, me preguntaba mi opinión sobre cosas, y yo pensaba que tendríamos la relación suegra-nuera que siempre había deseado, pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó con comentarios pequeños que podían interpretarse como inocentes, pero que tenían un filo que yo sentía claramente. Patricia, deberías dejar que Sebastián tome sus propias decisiones sin consultarte constantemente, cuando yo simplemente había opinado que tal vez el departamento que estaban considerando estaba muy lejos de su trabajo. No puedes llamarlo todos los días como si fuera un niño. Tiene 30 años, cuando yo mencioné que hablábamos por teléfono regularmente. Necesita establecer límites contigo si van a tener un matrimonio saludable, cuando sugerí visitarlos un fin de semana. Cada comentario era presentado con una sonrisa y un tono que podía sonar como consejo bien intencionado, pero yo veía algo más en sus ojos, una posesividad, un deseo de marcar territorio, y lentamente comencé a ver a mi hijo menos. Nuestras llamadas diarias se convirtieron en semanales, nuestros almuerzos regulares se volvieron ocasionales, y cuando intenté hablar con Sebastián sobre sentirme distanciada, él solo dijo que estaba siendo sensible, que Valentina no tenía problema conmigo y que yo necesitaba entender que su relación con ella era su prioridad ahora. Cuando anunciaron su compromiso hace un año me alegré genuinamente. Quería que mi hijo fuera feliz incluso si eso significaba compartirlo, o más honestamente, perderlo un poco. Valentina me pidió ser parte de la planificación de la boda, y yo acepté emocionada pensando que esto podría ser una oportunidad para fortalecer nuestra relación, pero cada sugerencia que hacía era rechazada, cada idea desestimada, y eventualmente dejé de ofrecer opiniones y simplemente asentía a lo que ella decidía. El día de la boda llegó finalmente, un sábado de primavera perfecto con cielo despejado y temperatura ideal. La ceremonia sería en una hacienda hermosa en las afueras de la ciudad seguida de una recepción elaborada. Yo había gastado más de lo que podía permitirme en un vestido apropiado, un tono lavanda elegante, pero no llamativo porque Valentina había dejado muy claro que no quería que nadie eclipsara a la novia.
Llegué temprano porque quería ver a Sebastián antes de la ceremonia, necesitaba ese momento con mi hijo, decirle cuán orgullosa estaba de él, cuánto lo amaba, pero cuando llegué a su suite, me informaron que Valentina había dado instrucciones de que nadie lo molestara antes de la ceremonia, ni siquiera su madre. Tragué mi decepción y fui a mi asiento asignado, segunda fila del lado del novio, un lugar de honor técnicamente, pero que se sentía como un exilio menor cuando la madre de Valentina estaba sentada en primera fila con una sonrisa triunfante. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Sebastián se veía tan guapo con su traje oscuro esperando en el altar, y cuando Valentina apareció en su vestido blanco elaborado caminando hacia él, vi amor genuino en los ojos de mi hijo, y eso debería haber sido suficiente para mí, pero sentí un dolor agudo en mi pecho, no de celos, sino de pérdida, sabiendo que a partir de ese momento yo sería secundaria en su vida de maneras que nunca había sido antes. Durante los votos lloré como se esperaba que llorara una madre, pero mis lágrimas eran más complicadas que simple alegría. Eran por todos los años que habíamos sido solo nosotros dos contra el mundo, por las noches que lo cuidé cuando estaba enfermo, por los sacrificios que había hecho para darle una vida mejor, por la relación cercana que sentía desmoronándose bajo el peso de su nuevo matrimonio. La recepción comenzó y yo intenté ser la madre perfecta, sonriendo para las fotos, saludando a los invitados, fingiendo que todo era maravilloso. Había practicado un brindis corto pero emotivo que planeaba dar durante la cena, palabras cuidadosamente elegidas para honrar a mi hijo sin ofender a Valentina, pero entonces sucedió el momento que cambió todo. Estaba en el área de cóctel antes de la cena, sola por un momento disfrutando de una copa de champán que realmente necesitaba para calmar mis nervios, cuando Valentina apareció a mi lado, todavía en su vestido de novia, pero con una expresión en su rostro que no era para nada de novia feliz. Era dura, calculada, y sus siguientes palabras fueron dichas en un susurro bajo que solo yo podía escuchar, pero con un veneno que las hacía inolvidables. Patricia, necesito que entiendas algo muy claramente. Sebastián es mi esposo ahora. Yo soy la mujer de su vida, la única que importa, y francamente tu presencia aquí está haciendo que este día sea incómodo para todos, así que te voy a pedir que hagas lo correcto y te largues de aquí. Inventa alguna excusa, una emergencia, lo que sea. Pero necesito que te vayas antes de la cena porque no puedo tener tu energía posesiva arruinando mi día perfecto. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas. Me quedé congelada con la copa temblando en mi mano, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Me estaba echando de la boda de mi propio hijo? ¿Estaba diciendo que yo era el problema? Mi primer instinto fue buscar a Sebastián, contarle lo que su nueva esposa acababa de decirme, causaré una escena si era necesario, pero entonces miré alrededor de la recepción, vi a todos los invitados felices, vi a mi hijo riendo con sus amigos completamente ajeno a este intercambio, vi la perfección cuidadosamente orquestada de este día, y me di cuenta de algo que rompió mi corazón, pero también me dio claridad. Si me quedaba, si confrontaba a Valentina, si le decía a Sebastián lo que había pasado, arruinaría su boda, lo pondría en una posición imposible de tener que elegir entre su madre y su esposa en el día más importante de su vida, y sin importar a quién eligiera, el daño sería permanente, su matrimonio comenzaría con resentimiento, y yo siempre sería recordada como la madre que arruinó su boda por no poder soltar. Así que hice lo que ninguna madre debería tener que hacer, lo que va contra cada instinto maternal que había desarrollado durante 30 años, decidí irme, desaparecer silenciosamente de la boda de mi hijo sin explicación, sin despedida, dejándolo disfrutar su día perfecto, incluso si eso significaba romper mi propio corazón en el proceso. Le dije a Valentina con voz que apenas reconocía como mía, me iré, pero quiero que sepas que esto no es porque me estés echando, es porque amo a mi hijo más de lo que te odio a ti en este momento, y su felicidad vale más que mi presencia. Valentina sonrió,
una sonrisa victoriosa que me hizo querer abofetearla, pero simplemente se dio vuelta y se alejó como si acabara de ganar una batalla que yo no sabía que estábamos peleando. Busqué a uno de los coordinadores de la boda y le dije que me había llegado una emergencia y necesitaba irme inmediatamente, pero que no le dijeran nada a Sebastián hasta después de la cena para no arruinar su noche. Dejé mi regalo en la mesa correspondiente. Era un álbum de fotos que había estado preparando durante meses con imágenes de Sebastián desde bebé hasta ahora, con notas escritas a mano sobre cada memoria, y salí de esa hacienda con lágrimas corriendo por mi rostro sin mirar atrás. El viaje a casa fue un borrón. Conduje en piloto automático mientras sollozaba incontrolablemente. 30 años de ser la persona más importante en la vida de mi hijo habían terminado oficialmente, y lo peor era que él ni siquiera sabía que yo me había ido, que había sido expulsada de su celebración por la mujer que prometía amarlo. Esa noche sola en mi casa miré fotos viejas de Sebastián y yo, sus primeros pasos, su primer día de escuela, su graduación universitaria, todos los momentos que habíamos compartido siendo solo nosotros dos, y me pregunté si había hecho algo mal, si había sido demasiado cercana, demasiado involucrada, si de alguna manera había creado esta situación donde su esposa me veía como una amenaza en lugar de un aliado. Mi teléfono sonó alrededor de medianoche. Era Sebastián, y mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y miedo. Mamá, ¿dónde estás? Me dijeron que te fuiste por una emergencia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Su voz sonaba preocupada, pero también había una nota de algo más, molestia tal vez. Respiré profundo antes de responder, sabiendo que lo que dijera en ese momento establecería el tono para nuestra relación futura. Estoy bien, hijo, perdón por irme sin despedirme. Hubo una situación con una amiga que necesitaba mi ayuda urgente. No quise interrumpir tu día. ¿La pasaste bien? ¿Fue todo perfecto? Mentí, y mentí convincentemente porque la alternativa era envenenar su matrimonio antes de que siquiera comenzara. Hubo una pausa donde pensé que tal vez no me creía, pero entonces suspiró aliviado. Me asustaste. Pensé que algo terrible había pasado. Sí, todo fue perfecto, mamá. Ojalá hubieras estado para la cena y el baile, pero entiendo que tenías una emergencia. Te amo. Hablamos cuando regresemos de la luna de miel. Colgué el teléfono y lloré otra vez, pero esta vez no solo de tristeza, sino también de una especie de aceptación dolorosa. Había tomado la decisión de proteger su felicidad sobre mi propia dignidad, y tendría que vivir con esa elección. Los meses siguientes fueron difíciles. Sebastián y Valentina regresaron de su luna de miel y se establecieron en su vida de casados. Yo los veía ocasionalmente, siempre en términos de Valentina, siempre cuando ella lo permitía, y cada vez que estaba con ellos tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no recordara cada palabra que ella me había dicho ese día. Valentina nunca mencionó nuestro intercambio, actuaba como si fuéramos una familia feliz, y yo seguía el juego porque la alternativa era perder a mi hijo completamente. Pero guardar ese secreto me estaba consumiendo. Cada vez que Sebastián mencionaba lo maravillosa que había sido su boda, cada vez que veía fotos donde yo no aparecía en ninguna de la recepción, sentía el peso de esa mentira. Pasaron 2 años. 2 años donde mi relación con Sebastián siguió deteriorándose lentamente, no por falta de amor, sino porque Valentina sistemáticamente creaba distancia, cancelaba planes, ponía excusas, y mi hijo, tan enamorado y queriendo mantener la paz en su matrimonio, iba cediendo más y más. Entonces, un día recibí una llamada inesperada de Sebastián. Su voz sonaba diferente, rota, y me pidió que nos viéramos inmediatamente. Llegó a mi casa con ojos rojos de llorar y me mostró algo que nunca esperé ver: su teléfono con mensajes entre Valentina y su madre, mensajes donde discutían cómo manejarme, cómo mantenerme distante, y entre esos mensajes encontró uno de la noche de su boda donde Valentina le escribía a su madre orgullosa: «Lo logré, eché a Patricia de la recepción y ni siquiera se lo dijo a Sebastián. Finalmente, lo tengo solo para mí». Mi hijo me miraba con una expresión que nunca olvidaré: traición, confusión, dolor.
¿Es verdad, mamá? ¿Te echó de mi boda y nunca me dijiste? ¿Por qué mentiste sobre una emergencia? No podía seguir mintiendo, así que finalmente le conté todo, cada palabra que Valentina me había dicho, cada lágrima que había derramado sola esa noche, cada momento de los últimos 2 años donde había tragado mi dolor para proteger su felicidad. Cuando terminé, Sebastián estaba llorando abiertamente. Perdóname, mamá. Perdóname por no ver lo que estaba pasando, por elegirla sobre ti una y otra vez, por no cuestionar cuando te alejaste. Debí haber sabido que algo estaba mal. Lo abracé como no lo había abrazado en años. No te disculpes, hijo. Hice lo que hice porque te amo, porque tu felicidad siempre ha sido más importante para mí que mi propio orgullo, y lo haría otra vez si tuviera que hacerlo. Sebastián enfrentó a Valentina esa noche, y lo que siguió fue el colapso de su matrimonio, no solo por lo que hizo en la boda, sino por el patrón de manipulación y control que había estado ejerciendo durante años. Hubo gritos, acusaciones, lágrimas de ambos lados. Valentina intentó justificarse diciendo que solo estaba protegiendo su matrimonio de mi influencia, que yo era demasiado involucrada, que necesitaba que Sebastián fuera solo suyo, pero mi hijo finalmente vio la verdad de lo que había sido su relación, una donde él estaba siendo aislado sistemáticamente de las personas que lo amaban genuinamente. El proceso de divorcio tomó 6 meses. Fueron meses dolorosos donde Sebastián tuvo que enfrentar no solo la pérdida de su matrimonio, sino también la realización de cuánto había sacrificado, cuántas relaciones había descuidado, cuántas veces había ignorado señales de advertencia, porque estaba cegado por amor o tal vez por miedo de estar solo. Durante ese tiempo nos volvimos cercanos otra vez, no de la manera codependiente que Valentina había acusado, sino de una manera más madura, más equilibrada, donde él era un hombre adulto que apreciaba a su madre, pero también tenía su propia vida, sus propios límites saludables, y yo era una madre que finalmente aprendía a soltar sin desaparecer completamente. Hubo momentos difíciles durante su divorcio donde Sebastián cuestionaba todo. Se preguntaba si debía haberle dado otra oportunidad a Valentina, si tal vez había reaccionado exageradamente, y yo tuve que morder mi lengua muchas veces para no decir todo lo que pensaba sobre esa mujer. En lugar de eso, le recordaba que el divorcio no era por un solo incidente, sino por un patrón de comportamiento, por la falta de respeto fundamental no solo hacia mí, sino hacia su autonomía como persona. Cuando el divorcio finalmente se finalizó, Sebastián vino a mi casa con una botella de vino y una disculpa formal. Mamá, sé que ya me has perdonado, sé que has dicho que no hay nada que perdonar, pero necesito decirlo oficialmente. Lamento haberte fallado durante esos años. Lamento no haber visto lo que estaba pasando. Lamento haberte dejado sola en momentos donde necesitabas apoyo. Y prometo que nunca más permitiré que nadie me manipule para alejarme de las personas que realmente me aman. Lloramos juntos esa noche, no lágrimas de tristeza, sino de liberación, de un capítulo finalmente cerrado y la posibilidad de comenzar uno nuevo. Ahora, 3 años después de esa boda desastrosa, mi relación con Sebastián es la mejor que ha sido en años, más fuerte que antes porque está basada en honestidad total y respeto mutuo. Hace unos meses empezó a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Andrea, que es todo lo opuesto a Valentina, trabaja como maestra de primaria, es humilde, genuina, y desde el primer momento que la conocí, supe que era diferente, no porque me adulara o tratara de impresionarme, sino porque me trató como una persona normal, con respeto natural, pero también con límites saludables. No intentaba ser mi mejor amiga, ni me veía como competencia, simplemente me aceptaba como parte de la vida de Sebastián. Esta mañana Sebastián vino a visitarme con una expresión nerviosa que reconocí inmediatamente. Traía algo en el bolsillo de su chaqueta que tocaba constantemente, y cuando finalmente se sentó frente a mí y sacó una pequeña caja de terciopelo, mi corazón se detuvo por un segundo, pensando en otra boda, otros votos, otra oportunidad de que algo saliera terriblemente mal. Mamá,
Voy a pedirle a Andrea que se case conmigo este fin de semana, y antes de hacerlo necesitaba hablar contigo, necesitaba decirte que esta vez será diferente, cuando nos casemos, y espero que diga que sí. Quiero que sepas que serás parte de cada momento, de la planificación, de la ceremonia, de todo, y si alguien, incluyendo mi futura esposa, alguna vez te falta al respeto de cualquier manera, yo seré el primero en defenderte porque aprendí la lección más dolorosa sobre dar por sentado a las personas que más te aman, y también quiero pedirte algo. Abrió la caja y adentro había un anillo hermoso pero simple, claramente antiguo. Este era el anillo de compromiso de papá para ti. Lo he guardado todos estos años y quiero dárselo a Andrea, pero solo si tú me das tu bendición, no solo para el anillo, sino para este matrimonio, porque tu opinión importa, mamá, siempre ha importado, y esta vez no voy a ignorarla. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras tomaba la caja y miraba ese anillo que no había visto en décadas, el anillo que mi esposo me había dado cuando yo tenía 23 años y toda la vida por delante, el anillo que había guardado después de su muerte porque no podía soportar verlo, y que aparentemente Sebastián había rescatado en algún momento sin que yo lo supiera. Tienes mi bendición, hijo. Andrea es una mujer maravillosa y puedo ver que te hace genuinamente feliz, no de la manera forzada que Valentina fingía hacerte feliz, sino real, natural. Y si quieres darle este anillo, entonces hazlo con mi amor y mi esperanza de que construyan algo hermoso juntos. Lo abracé sintiendo que finalmente habíamos cerrado ese capítulo oscuro y comenzado uno completamente nuevo. Si hay algo que quiero que otros saquen de mi historia es esto: el amor de madre es el amor más incondicional que existe, pero eso no significa que debamos permitir que nos falten al respeto o nos maltraten. Yo tomé la decisión de irme de esa boda para proteger la felicidad de mi hijo, y aunque fue la cosa más dolorosa que he hecho, no me arrepiento porque venía de un lugar de amor puro, pero también aprendí que los secretos, incluso los guardados con buenas intenciones, eventualmente salen a la luz, y cuando lo hacen, la verdad es la única manera de sanar. He aprendido que soltar no significa desaparecer, significa amar lo suficiente como para dejar que tu hijo viva su propia vida mientras mantienes una presencia saludable en ella. Significa establecer límites pero también respetarlos. Significa reconocer cuando estás siendo empujada injustamente, pero también reconocer cuando tal vez eres demasiado involucrada. Es un balance delicado que todavía estoy aprendiendo a navegar incluso a mis 57 años. No todos los finales felices se escriben en una boda, algunos se escriben en silencio cuando una madre decide desaparecer para que su hijo pueda brillar, y otros se escriben años después cuando ese mismo hijo finalmente entiende el sacrificio que se hizo y promete nunca volver a dar por sentado ese amor. Mi historia no terminó en esa hacienda hace años. Terminó esta mañana en mi sala con mi hijo, prometiendo que esta vez todo sería diferente, sosteniendo el anillo que su padre me dio décadas atrás y pidiéndome bendición para comenzar un nuevo capítulo, y yo eligiendo creerle, eligiendo confiar otra vez. Porque el amor de madre también significa dar segundas oportunidades, incluso cuando duele, incluso cuando el miedo de ser lastimada otra vez está ahí, porque al final del día, ver a tu hijo feliz, realmente feliz, vale cualquier dolor que hayas soportado para llegar a ese momento.